Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y lo hago todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. El estudio de este día es el libro de Colosenses. Gracias a Dios, ahora vamos a ver la lección número 118 y el subtema que vamos a seguir considerando en su parte 2 es instrucciones y elogios. Este subtema solo tendrá dos partes. Bueno, vamos a, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos presentar tu palabra. Gracias por el estudio del apóstol Pablo hacia los hermanos en Colosas. Que cada uno de nuestros hermanos y hermanas oyentes sean muy edificados. Que tú me ayudes a través del Espíritu Santo a presentar un mensaje entendible. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les he dicho, la primera parte que consideramos lo que se dio en relación a Tíquico, o sea, el trabajo que Tíquico había realizado. Y ahora vamos a ver la parte que corresponde a la relación que hubo con Onésimo, basada en Colosenses 4:9. Vamos a leer el versículo completo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y la parte primera que vamos a presentar es con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo estaba con Tíquico. Este nombre se traduce literalmente por provechoso o útil. El apóstol Pablo pudo haber estado usando un juego de palabras cuando escribió que Onésimo fue anteriormente inútil y poco provechoso a su amo, pero que habla o que había llegado a ser útil y provechoso, útil y provechoso a él y al mismo apóstol Pablo. Dice en Filemón versículos 11 y 20, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Su nombre era común especialmente entre los siervos, lo cual ha hecho que algunos duden de que él fuera el siervo del cual se habla en la carta a Filemón. Lo más probable era que si pertenecía a Filemón, en vista de que el nombre de este se da primero en la carta del apóstol Pablo, como para indicar que la intención primordial era que se dirigía a él. Algunos han razonado que era un siervo de Apia y Arquipo, basados en el hecho de que la carta a Filemón también fue escrita a ellos. Dice el verso 2 de Filemón, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A diferencia de Tíquico, Onésimo no fue incluido en la carta a los Efesios, ni fue llamado siervo. Mire lo que nos dice Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Efesios 6:21 presenta esta declaración.
Bueno, esto puede deberse a que él no era maestro del Evangelio, sino que era sencillamente un cristiano fiel. O tal vez el apóstol Pablo no deseaba que se le considerara un esclavo o siervo de un amo terrenal. Ahora, claro, lo siguiente, no porque este Onésimo no era predicador, desmerecía en ningún momento. El aprecio que menciona el apóstol Pablo por Onésimo es realmente grandioso. Puede que los colosenses solo hayan conocido a Onésimo como siervo fugitivo, no como cristiano. La referencia que hace el apóstol Pablo a él daba la idea de que Onésimo había dejado de ser un siervo infiel y que ahora era un amado y fiel hermano. Estos términos lo dignificaban y lo honraban, en vista de que el apóstol Pablo usó las mismas palabras de afecto para él, así como para otros. Tal vez hizo esto para recalcar a los colosenses el amor que los amos y los libres debían tener para con siervos que eran sus iguales cristianos. Onésimo fue convertido por el apóstol Pablo mientras el apóstol estaba prisionero en Roma. Este hecho se pone de manifiesto por su aseveración cuando él dice en Filemón 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aunque el apóstol Pablo deseaba la asistencia de éste, no deseaba retenerlo sin el consentimiento de su amo, por lo cual envió a Onésimo de vuelta a su amo. En su carta a Filemón, el apóstol Pablo pidió que fuera recibido no como siervo, sino como amado hermano en el Señor. Si hubiera habido alguna pérdida económica, ya fuera porque algún dinero hubiese sido tomado por Onésimo o porque se hubieran perdido ingresos debido a su ausencia, el apóstol Pablo estaba dispuesto a compensar por la cantidad. Miren lo que dice en los versículos 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El hecho de que la carta a Filemón se conservó puede ser indicio de que a Onésimo se le concedió la libertad. El apóstol Pablo dio muestras de su aprecio por Onésimo al aseverar que éste era su hijo que le había sido útil, que recibir a éste era como recibirlo a él mismo, que era hermano amado, y que deseaba retenerlo con él para que le sirviese. Miren lo que se nos dice en los versículos 10 al 13 y luego nos vamos a pasar al 16. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La frase, amado y fiel hermano, ayudó a los colosenses a ver con buenos ojos a Onésimo y a recibirlo en su comunión, no como un siervo fugitivo, sino como a un hermano en Cristo. Ellos ahora podían tener confianza en él, a pesar de que se había fugado.
Los siervos y los libres por igual pueden llegar a ser hijos de Dios. Mire lo que nos presenta el mismo, o sea, el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los colosenses aparentemente conocían a Onésimo como uno de ellos. Si esto fue lo que el apóstol Pablo dio a entender, entonces Filemón, el amo de Onésimo o antiguo amo, pudo haber sido de Colosas. Esto podría no ser así, pues si Filemón vivía en Colosas, ¿por qué no se refirió Pablo a este por nombre en los saludos enviados a los colosenses? Algunos suponen que no lo incluyó porque en este mismo viaje Onésimo también llevaba una carta personal para Filemón. Pero veamos la segunda parte de este versículo 9. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. El apóstol Pablo tenía un propósito doble al enviar a Tíquico con la carta a los colosenses. Uno era animar a los lectores suyos y el otro poner al tanto a los hermanos del Valle de Licus acerca de la situación de él. El apóstol puso de primero en la lista de sus acompañantes los nombres de los portadores de su carta, al decir que ellos informarían de cómo le estaba yendo en Roma. Es posible que los colosenses se hubieran enterado de que Pablo estaba en la prisión, pero no sabían mucho acerca de su situación en esta. Las noticias del denuedo y los éxitos del apóstol Pablo, aún en la prisión, los animarían. Por eso el apóstol Pablo aseveró 3 veces la misión de los mensajeros. Primero, dijo él, Tíquico os lo hará saber. Segundo, dijo que Tíquico había sido enviado para esto mismo. Ahí lo presenta en Colosenses 4:8. Y en tercer lugar, aseveró que todo lo que pasa acá, Tíquico y Onésimo os lo harán saber. Entonces, el apóstol Pablo no divulgó en la carta ninguna información relacionada con su situación. Algunos creen que una descripción escrita de las condiciones indeseables de la prisión podría haber conducido a que se le maltratara y que se le pusiera en peligro si la carta hubiera sido interceptada. No obstante, este punto de vista carece de sustento, pues él fue tratado bien en Roma. Lucas escribió en el libro de los Hechos 28:16, dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. También escribió en Hechos 28:30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es evidente que el apóstol Pablo deseaba que los colosenses recibieran un relato más completo del que se podía incluir en una carta. Después de oír un informe verbal completo, los destinatarios de la carta podían hacer preguntas para enterarse de los detalles acerca de la situación del apóstol Pablo. En la carta a los Efesios,
el apóstol Pablo aseveró que Tíquico haría un relato completo de su situación. Por eso, mire, repito lo que dice Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. En vista de que se encontraba bajo arresto domiciliario, la situación del apóstol Pablo era mejor si se hubiera estado confinado a la celda de una prisión. Por eso es que vemos que el informe de Tíquico y Onésimo aliviaría la mente de los colosenses de la preocupación en el sentido de que estuviera padeciendo insoportables condiciones de prisión. Estos mensajeros, mejor dicho, podían informar a los cristianos de todo, o sea, la palabra panta en el idioma griego, todo lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo, no todo lo que el apóstol estaba experimentando, sino todo lo que ellos necesitaban saber acerca de su situación. La razón por la que el apóstol Pablo envió una carta en lugar de confiar en una presentación verbal de la revelación de Dios se debía a que ni Tíquico ni Onésimo tenían la autoridad ni la inspiración que tenía el apóstol Pablo. Tener por escrito un mensaje para los colosenses les proveía enseñanzas exactas para guardar y a los cuales referirse una y otra vez. Entonces, no hay duda de que Dios también deseaba que los grandes mensajes de la carta a los colosenses fueran conservados fielmente para generaciones subsiguientes. Hay varias preguntas que nos podemos hacer para las cuales no hay respuestas en la última parte de esta carta. Por ejemplo, si Filemón y Apia, mire lo que dice los versículos 1 y 2, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Vivían en Colosas, pues, la antigua ciudad natal de Onésimo. ¿Por qué Pablo no les envió saludos? Los lectores de hoy pueden preguntarse acerca de las instrucciones del apóstol Pablo relacionadas con Marcos, las luchas de Epafras en favor de los colosenses y la especial mención de Ninfas, la explicación sobre el intercambio de cartas con la Odisea y la recomendación dada a Arquipo. Aunque estas preguntas siguen siendo un misterio, los lectores originales de la carta del apóstol Pablo ciertamente entendieron lo que él les estaba diciendo. Y esto es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Muchas veces nosotros nos podemos hacer interrogantes, muchas veces nosotros podemos hacer conjeturas, muchas veces hasta podemos entrar en el campo de la duda, pero si realmente los propósitos eran cumplidos, entonces no tenemos nosotros por qué preocuparnos. Bueno, entro en este momento a la aplicación que tenemos de este tema sobre las instrucciones y sobre los elogios. Primeramente, informar a los hermanos. En su carta a los colosenses, el apóstol Pablo no incluyó asuntos personales. Cuando Tíquico y Onésimo llegaran a Colosas, ellos informarían de la situación y de las actividades del apóstol. Por eso Pablo podía tener certeza de que sus confiables mensajeros
darían un informe completo. ¿Por qué deseaba el apóstol Pablo que los colosenses supieran cómo le estaba yendo? Hay algunas posibles respuestas. Yo le presento al menos 4 de ellas. Número 1, que el apóstol estaba ansioso de que ellos supieran las cosas que debían incluir en las oraciones en su favor. Número 2, que fueran animados por el progreso del Evangelio. Número 3, que fueran motivados por su ejemplo a trabajar más arduamente por el Señor. Y número 4, que pudieran regocijarse con Él por el éxito de la palabra de Dios. Tal vez ellos iban a poder enviar ayuda económica si Él tenía necesidad, o iban a poder enviarle mensajes de aliento. Estas son buenas razones para que las congregaciones se mantengan en contacto con sus misioneros hoy en día. Bueno, los informes de misión son importantes, y esta parte que voy a presentarles es muy importante para las congregaciones que tienen misioneros. No importa que sean congregaciones de los Estados Unidos, de México, de Canadá, cualquier país, cualquier iglesia puede tener hermanos misioneros en cualquier lugar. No importa la cantidad con que les ayude, sino que lo que importa es que están haciendo obra misionera. Los informes de misión son importantes. Otros cristianos deben entender las circunstancias de los misioneros y deben elegirse hombres dedicados para propósitos de comunicación. Número 1, las congregaciones necesitan informes misioneros. Si a los miembros se les informa, ellos se interesarán más en el trabajo misionero. Debido a que saben lo que está sucediendo, ellos mantendrán la obra en sus oraciones y entenderán qué pedir a Dios. Cuando el apóstol Pablo volvía de sus viajes misioneros, él volvía a Antioquía, donde él comenzaba. Y esto fue lo que Lucas escribió en relación con el regreso de Pablo de su primer viaje misionero. Leamos en Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Número 2. Entender la obra y las circunstancias de los misioneros debe ser una prioridad. Cuando la obra va bien, los misioneros desean darla a conocer a otros. Si están enfrentando tribulaciones, necesitan ayuda especial y ánimo, pero pueden no informar de sus problemas. El apóstol Pablo podía haber hecho una descripción de la situación por la que estaba pasando en su carta a los colosenses. Sin embargo, las palabras sobre un trozo de papel muchas veces no son tan expresivas como las que se dicen con la boca. Un breve informe por escrito no es tan interesante ni tan completo como un informe personal. Además, a los mensajeros se les podía hacer preguntas con el fin de obtener un entendimiento más completo de la obra. Se benefician al saber que tienen fieles hermanos y hermanas que oran por ellos y que oran por la obra que ellos realizan. Esto es bien importante. Bueno, veamos otro aspecto. Tíquico, el colaborador digno de elogio. Es un repaso, por decirlo así, lo que les presento en este momento. Las características de Tíquico ilustran el carácter deseado en todos los cristianos. Cuando trabajamos con otros por la causa de Cristo,
Debemos vivir de modo que la opinión que nuestros colaboradores tengan de nosotros sea como la que Pablo tenía de Tíquico. También cuando veamos buenas características en nuestros colaboradores, nosotros debemos elogiarlos tal como hizo el apóstol Pablo. Note las expresiones que usó para referirse a Tíquico. Ya las he mencionado, pero estoy resumiendo otra vez. Se refirió a Tíquico primero como amado hermano. Los cristianos han de estar unidos en amor. Los que viven fielmente en el Señor son merecedores de amor y de respeto. A veces los que procuran servir faltan o fallan al no amar a otros obreros por causa de los celos. Esto es realmente bochornoso, realmente muy triste, pero el pecado de los celos está bien metido dentro de la iglesia. Esto jamás debería suceder, pues tales emociones pueden engendrar rivalidades y muchos conflictos. También a Tíquico lo trató como fiel ministro. Los cristianos fieles son los que permanecen leales a Jesús hasta la muerte. Por eso dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, por causa de la esperanza de la nueva vida con Jesús, miren lo que nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, versículos 19 y 20, y después nos pasamos al 58. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vemos una consideración que tiene el apóstol Pedro sobre la vida eterna en los cielos. Dice en 1 Pedro 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego también tenemos la transformación que se hace a la imagen de Jesús. Y esto lo considera el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que vemos pues es que la perseverancia auténtica no cesa cuando uno se encuentra de frente con la persecución, cuando uno se encuentra enfrente con el desaliento, cuando uno se encuentra enfrente con la infidelidad de hermanos, o cuando uno se encuentra enfrente de las tentaciones del diablo. Hay que dejar bien clara esta situación. El tercer aspecto, como el apóstol Pablo consideró a Tíquico, lo consideró como consiervo. Los que pecan son siervos del pecado. Sin embargo, pueden llegar a ser siervos de la justicia por medio de obedecer a Jesús. Dice Romanos 6, 17 y 18,
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los siervos de Cristo, pues, deben trabajar juntos y armoniosamente en el servicio que dan a nuestro Señor. Los cristianos de hoy deben seguir el ejemplo de armonía que dieron Pablo y Tíquico al trabajar juntos para Jesús. Tíquico es un ejemplo de mensajero fiel. Al usarlo como modelo, vemos que los cristianos deberían esforzarse por cultivar las siguientes cualidades. Y yo le menciono cuáles son estas cualidades. Y con esto voy a terminar mi disertación de esta tarde. Número 1, ser dignos de confianza. Pablo podía confiar en Tíquico de que éste informaría de su situación de un modo que sería agradable para él. ¡Qué hermoso es saber eso! Yo una vez fui víctima de esa situación de la iglesia que por muchos tiempos nos ayudó, y que un compañero de milicia iba a visitarles y yo iba a llegar 2 semanas después. Y yo le dije a este hermano, decirle a los ancianos que en 2 semanas llego. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué, este hermano compañero de milicia no les había dicho que yo iba a llegar a visitarles también. Esto realmente es doloroso, esto es producto de los celos. Hermanos, yo les digo esto, no seamos víctimas de los celos. Debemos de ser dignos de confianza. El apóstol Pablo podía confiar en Tíquico de que él informaría de su situación de un modo pues que sería agradable para él. Los que hablan en nombre de otros deben estar seguros de lo que dicen es correcto. Lo que dicen es correcto. Los falsos informes pueden hacer daño a la reputación del informado y ser muy perjudiciales para la congregación que recibe el informe. A veces los cristianos deben abstenerse de decir todo lo que saben, aun si es cierto. Santiago escribió de esta manera: no murmuréis los unos de los otros. Santiago 4:11. Entonces, antes de decir algo de otros, especialmente de nuestros iguales cristianos, de nuestros compañeros de milicia, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Me gustaría que se repitiera? ¿Ayuda o hace daño? ¿Me gustaría que otros dijeran lo mismo de mí y del mismo modo? ¿Puedo justificar delante de Jesús en el día del juicio lo que estoy a punto de decir? Son interrogantes, hermanos y hermanas, que nos podemos hacer. Por eso, miren la recomendación número 2. Ser alguien que da ánimo. Qué importante es esto, ser alguien que da ánimo. Es poco lo que se sabe en relación con la capacidad de Tíquico para dar ánimo a los demás. Bernabé es un buen ejemplo de un cristiano a quien se le conocía por su habilidad para dar ánimo. Y esta es la razón por la que los apóstoles le llamaron hijo de consolación. Miren lo que dice Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, ¿ve? Entonces, él tomó a Pablo bajo su cuidado y persuadió a los apóstoles de recibir a este. Miren lo que dice en Hechos 9:27.
Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Después que los apóstoles eligieron a Bernabé para que ayudara con la obra en Antioquía, él dio participación a Pablo en esta. Más adelante ayudó a preparar a Marcos para que llegara a ser un siervo útil del Señor. Miren lo que dice en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué hermoso que se diga de un siervo de Dios estas palabras. Y termino con el número 3. Ser un colaborador fiel. Tíquico y Onésimo deben de haber formado un buen equipo. Ellos pudieron haber trabajado juntos a pesar de que Onésimo era un siervo. Los cristianos, pues, deben aprender a trabajar juntos para el Señor, cuales sean sus antecedentes y estatus en la sociedad. Jesús puede transformar a sus seguidores para conformarlos a su imagen, de modo que puedan trabajar en armonía con iguales cristianos, con sus colegas, pues. Este es el mensaje que se nos presenta aquí en estas instrucciones y elogios que hemos considerado en los versículos 7 al 9 de Colosenses capítulo 4. Que Dios bendiga siempre su palabra, que Dios bendiga siempre, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes. Y siempre les invito para el siguiente lunes a sintonizar a esta misma hora. Por el momento nos despedimos en oración y siempre tomamos en cuenta a todos los hermanos y hermanas que permanentemente nos piden que oremos por ellos. Oremos. Padre bondadoso, dador de la vida, te damos mil gracias por esta tarde que tú me has prometido dar la clase que nos sirva para mutua edificación. Ahora te imploramos por nuestros hermanos que están pasando duros momentos con su salud. Sabemos que tenemos un Dios impresionante, un Dios que se compadece de nuestras vidas. Oramos por nuestra hermana Elizabeth González de Austin, Texas, que está siendo tratada por cáncer. Por nuestro hermano Héctor Cortés, que está recibiendo tratamiento por su cáncer en México. Por nuestro hermano Raúl Solís, por su cáncer que ha vuelto con más dolor. Oramos por su familia y para que sean fortalecidos y que se sienta apoyado por ellos. Oramos por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, que da gracias porque ya está en casa. También oramos por la hermana Evelyn Wall de Cuba, que está muy complicada de su salud. Oramos por la hermana Marina Chávez de San Miguel, delicada de su corazón. Por la hermana María Eugenia Ayala de Agua Escondida. Por el hermano Mario Cruz Lara Hernández. Por la hermana Francisca Ayala. Por la niña Esbeide con cáncer. Por Rubén Medina de Bolivia. Por Condolo Poma, muy delicado. Por la obra Melgar Azucena en Colombia. Por la obra en Pomacanchi, por nuestro hermano Saúl Caballero y familia en Perú. También te pido por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos y por cada uno de mis yernos. Gracias, Señor, por acudir a ti en oración. Sabemos, Señor, que tú nos ayudas. Y oramos muy en especial porque este ministerio continúe adelante,
que siga dando muchos frutos para la honra y gloria tuya y para el crecimiento de tu reino. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.